Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con nuestro estudio en la segunda carta de San Pedro. Ayer veíamos la introducción, hoy vamos a ver el autor de esta carta. Vamos a tratar de ver también la estructura y vemos que esta carta cuenta con 3 capítulos y 61 versículos. Así que no se lo pierdan. Un momento comenzamos. Hola Irma, buenas tardes, ¿cómo estás? Chambeando, me imagino, Irma. Gusto en saludarte, Irma. Ahorita comenzamos, ¿sale? Me alegro mucho, Irma, que estés bien y espero que tu familia también esté muy bien. Tus hijos y tu esposo. Gracias, Irma. Ángela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Ella, tardes, profe. Gracias a Dios, profe. Todo bien ahí. Adelante. me da gusto, Ángela, qué bueno que estás con nosotros. Sí, a mí también, profe, pero sí lo escucho, profe, en las repeticiones. Gracias, Ángela. Gracias a usted, profesor. Lupita Pinzón, buenas tardes, ¿cómo está? Ah, ya. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Usted, Lupita? Ah, no sabía si estaba abierto el micrófono. Gracias. Ya abrió su micrófono, Lupita, ahorita ya la escuchamos. Ayer empezamos a ver en nuestro manual esta segunda carta de San Pedro y veíamos a la introducción, que es muy diferente a la primera y que el autor, amparándose en la autoridad de Pedro, intenta convertirse en el portavoz de la tradición apostólica. Lo que quiere esta segunda carta de Pedro en aquella época y hoy en esta época es asegurar la permanencia y fidelidad del grupo y para que nosotros no nos dejemos engañar por falsos maestros. Y también esta segunda carta de Pedro invita a las personas a exhortarlas a prepararnos de forma adecuada a la espera de la segunda venida de Jesús. Recordarnos que esto de la segunda venida de Jesús, pensaban que iba a tardar poquito en volver el Señor. Ellos pensaban que
iba y se regresaba, que nomás iba y saludaba a su papá y se regresaba. Pero acuérdense que los pensamientos de Dios y los de nosotros son diferentes y nosotros, nuestra forma de medir el tiempo es en escala horizontal y el tiempo de Dios es vertical, no tiene fin. No sabemos cuándo vaya a ser la última, el último día del mundo, pero de que se va a acabar, se va a acabar. Porque es materia y porque toda la materia un día tiene vida y luego llega al final. Hemos visto a veces árboles que tienen 300 años y cae un rayo y se acaban. Pues sí dura mucho, pero duró muchos años, pero se acabó. Hoy le pedimos a nuestro Señor que nos siga iluminando, que nos siga bendiciendo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Y ampáranos, oh gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumina En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, ¿qué más tiene esta carta? Acuérdense, esta carta nos invita a, a, a la exégesis bíblica y que nosotros vivamos de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿Qué es eso de la exégesis bíblica? Pues que tenemos que estudiar para interpretar la Sagrada Escritura, los acontecimientos, y por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos da unos principios para interpretar la Biblia y entender que a la Sagrada Escritura ha tenido una evolución especial y que no solo contiene la revelación de Dios, sino que es ella misma la palabra revelada. Y es la primera fuente de fe para nosotros los católicos, aunque no la única. Acuérdense que nosotros, nuestros pilares de la fe son la Biblia, el magisterio y la tradición. Para el hombre que está detrás de la segunda carta de Pedro, la Biblia es el libro del que toma sus enseñanzas, sus refutaciones y sus exhortaciones. De él saca el fundamento de las pruebas de las verdades de fe que son atacadas. Toma los hechos de la historia de la salvación que deben de ser, que deben hacer reflexionar. Coge los motivos de sus exhortaciones. La Biblia es para él la palabra inspirada de Dios y contiene sabiduría divina. Su canon de la Sagrada Escritura no contiene solo los escritos del Antiguo Testamento, sino también los evangelios y las cartas paulinas. También la Escritura saca el error, saca de la Escritura, también el de la Escritura saca el error, sus pruebas. La Escritura solo no basta, hay que explicarla y hay que interpretarla. Las reglas fundamentales de la exégesis bíblica son las siguientes. La Biblia hay que interpretarla a partir del acontecimiento de Cristo. Acuérdense, Cristo él es el intérprete de todo el Antiguo Testamento, de los que los apóstoles fueron testigos oculares y auriculares. Solo quien tiene al Espíritu Santo le interpreta rectamente, pero solo quien profesa la doctrina católica recibida posee con certeza el Espíritu de Dios. La exégesis debe coincidir con la doctrina recibida. Los que no la conocen ni están anclados en ella corren peligro de falsear el sentido de la Biblia. Una mala interpretación de Martín Lutero, vean todo el desgarriate que hizo en la iglesia. Y por eso ahora hay como 60,000 ah, y sectas en el mundo. Todo empezó por un error de interpretación. Y también la Biblia, que es revelación, ¿puede aún el hombre moderno que se ha introducido en el pensamiento científico creer en la Biblia y por tanto ser creyente?
Acuérdense que la verdadera ciencia te lleva a Dios. Muchas han querido desmitologizar la Biblia, quitar el mito de la Biblia. ¿Cuáles son los mitos en la Biblia? La imagen del mundo en tres pisos, el cielo como habitación de Dios, la tierra como morada del hombre y los abismos como residencia de muertos. La intervención de Dios en el mundo con el milagro y la profecía, la encarnación, la resurrección, la ascensión, el retorno de Cristo. ¿Qué queda del cristianismo? Solo palabra dirigida a los hombres, interpelación desde fuera, conciencia del hombre de su no proceder de sí mismo. ¿Dónde está la frontera entre la verdad y el mito? La carta debe entendérselas con gente que explica el retorno de Cristo como una invención y una fábula, humanas como un mito usando sus palabras. Para ello invoca la experiencia, piensa científicamente y la refutación ante todo el pastor de almas. En la segunda carta de Pedro sale ampliamente al encuentro de las concepciones científicas. Explica cómo ello en el fin del mundo por una conflagración cósmica y el surgir del mundo del agua, pero da también a entender que los problemas científicos son para él de segundo orden. Lo decisivo para el autor de la segunda carta de Pedro a dice que va a perecer el mundo, porque es palabra de Dios, que llama al mundo a la existencia y que tiene un fin, pero que Dios lo puede volver a reconstruir. Y pidamos a Dios que nosotros veamos la Biblia como lo que es, palabra de Dios viva, que nos ayuda a interpretar bien el mensaje de Cristo. Hoy empezamos con nuestra clase en nuestros manuales. En la página de su manual, ahorita les digo qué página, porque aquí está, aquí está. Ábrete Sésamo. En la página 15 sale de su manual, segunda carta de Pedro. Entonces, espero que ya se les haya compartido. Ayer veíamos la introducción. Ya veo que ya estamos muchos. A Cristi, Irma, Rosario, Felia, Lupita, Ángela, Margarita, Adriana. Rebeca puso un mensaje que no tenía luz ni internet. Esta Marisol tiene visita ahorita de México y pues los está atendiendo. Y acuérdense que ella es la hora de que sale de trabajar y pues ya llega a su casa a ver la clase, pero le mandamos un saludo también a Marisol. Miriam también trabaja y ya ve la repetición. La señora Imelda seguramente ahorita se nos une. Y a Liliana, a Adriana Elizabeth, que ya está con nosotros. Pues tenemos muchas citas bíblicas hoy para ver los primeros versículos de la carta de Pedro. ¿Qué les parece si empezamos con nuestras lecturas? Y la primera lectura creo que es de Margarita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Ujú. ¿Puedes ayudar, Margarita, por Sí, favor? con gusto. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos en virtud de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han obtenido una fe de tanto valor como la nuestra. Que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Acuérdense, la firma como si él fuera Pedro. Hoy en nuestro mundo eso sería, no sería permitido, pero en la antigüedad sí se usaba que alguien que conocía el pensamiento de otra persona y ya se había ido de este mundo, lo firmara como él.
¿Se acuerdan de aquella mujer en el Evangelio que se casa con 7 hermanos y todos se mueren y de ninguno tuvo hijo? Al final, ¿con cuál de todos se va a casar en el cielo? Pues para el pueblo judío era muy importante que las ideas de esa persona no se perdieran en nada. Y por eso se usaba esa ley del liberato, para que a la esposa, que era viuda, que cuando se casaba con el hermano, el primer hijo no era del hermano, era del esposo de la mujer. Ya los demás hijos pues ya llevaban su nombre. Y por eso se usaba esto de firmar con el nombre de otro alguna enseñanza. Espero que si tienen preguntas, es hora de preguntar, por favor. ¿Sale? Acuérdense, pseudonimia se llama esa, firmar por otro. Vamos a ir ahora a Hechos 15 del 6 al 13, que le tocó a Rebeca, pero no está Rebeca. ¿Quién gusta leerla, por favor? ¿Quiere que la lea, maestro? Adelante, Lupita, por favor. Sí. Gracias. Sí, gracias. 15 Hechos 15 del 6 al, 13, 13. por favor. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias a Lupita. Algo muy importante, acuérdense, la papa no es una palabra, papa son unas siglas que quiere decir Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles en latín. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. ¿Sale? Eso es lo que quiere decir papa. Y Pedro ahí toma su lugar en el concilio, en el primer concilio, la primera reunión. Y ahorita suena mucho, no sé si ustedes han estado escuchando noticias, que viene una, una, una nueva forma de vivir en la iglesia, que vienen muchos cambios en la iglesia. En la iglesia siempre debe de haber cambios, ¿sale? Porque un agua que se estanca en un vaso se echa a perder. Y por eso el Papa Francisco decía que saliéramos a las calles, que no fuéramos iglesias de sacristía,
sino que salieran de la sacristía y que evangelizáramos a los demás. Bueno, pues Pedro es este que nos acaba de leer Margarita, siervo de Jesucristo. Con esa autoridad da su saludo y aparte dice que el conocimiento que tienen de nuestro Señor les proporcione gracia y paz. Acuérdense, nosotros los cristianos, el auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y por eso nosotros siempre tenemos en nuestra boca Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Vamos a ir ahora con Ofelia Macías. Ofe, ¿nos puedes ayudar con la cita de Filipenses, por favor? Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, gracias, Ofe. Habla señal que tu sierva escucha. Al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él, ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura. Mientras tanto, trato de ganar a Cristo y quiero encontrarme en él, no llevando ya esta justicia que procede de la ley, sino aquella que es fruto de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se funda en la fe. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte de sus sufrimientos, y siendo semejante a él en la muerte, alcanzaré a Dios. Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante y olvidándolo lo que dejé atrás. Corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros, si somos los perfectos, tenemos que pensar así. Y si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará. Mientras tanto, sepamos conservar el terreno que hemos conquistado. Palabra de Dios. Y Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Gracias, Ofe. De nada. ¿Quién es el que puede anunciar a Jesús? Quien lo considera como lo máximo en la vida para él. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, porque cada quien damos lo que tenemos en nuestra vida. Las personas que tienen a Cristo dan a Cristo, las personas que tienen odio dan odio y así. Cada quien damos lo que tenemos en el corazón. Y para anunciar a este Cristo Jesús, necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón. Ahora sigue Colosenses 2 del 6 al 8. Lupita ya lo tiene lista, me imagino, ya la veo ahí lista. Sí, Adelante, sí, Lupita, por favor, ayúdenos. de Miriam. Colosenses, 2 del 6 al Colosenses 8. 2, 6 al 8. ¿Sí? Gracias, Lupita. Sí, por favor. Ajá. 6 al 8. Ujú. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en él y edificados sobre él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. De nada, maestro. Gracias a usted. Recuerden que ayer veíamos que hay muchas tendencias a vivir de cierta manera. Y los que manejan el mundo, pues quieren que vivan la gente así, pues para manejarlos mejor. Porque para el mundo, para los dueños del mundo, cada uno de nosotros somos nada más un número que les puede dar ciertos dividendos. Para Dios no, para Dios cada uno somos únicos e irrepetibles. Y por eso tantas ideologías hoy en nuestro siglo XXI. Y en todos los siglos ha habido ideologías, acuérdense. Pero los que tienen a Cristo deben de vivir como Cristo Jesús nos enseña y nos sigue enseñando todos los días. Ustedes y yo hoy en la Eucaristía, o si van a ir en la tarde, o si leyeron el Evangelio de hoy, decía, ustedes son la sal y la luz de la tierra, la luz y la sal, que nosotros debemos de iluminar y de conservar las cosas de este mundo, nuestras tradiciones. Y es lo que invita Pedro en su segunda carta, que cuidemos nuestras tradiciones, nuestra manera de vivir. Si seguimos así con tanta ideología que está habiendo en el mundo, pues yo le doy 20 años para que se acabe el mundo. Y no se va a acabar porque Dios quiso, se va a acabar porque el hombre quiere dirigir lo que él no puede dirigir. No puede dirigir ni su vida. ¿Ustedes creen que van a dirigir la vida de otros? Entonces, pidámosle a Dios que en nuestros hogares no entren las ideologías. Y las ideologías se van metiendo, van permeando en las familias, en la vida de todos. ¿Cómo van permeando? Ay, pues que ya se vale, que ya se vale divorciarse. Ay, que ya se vale esto. Ay, que ya se vale aquello. Y todo esto es por ideologías que nos van metiendo, que nos van vendiendo. Nosotros pongamos nuestra fe en la roca firme que es Jesús. Y pues sí, nos vamos a ver diferentes a los demás como se veía Cristo. ¿Sale? Cristo no andaba a la moda, Cristo andaba como único, irrepetible. Vamos a ir ahora, por favor, a nuestra siguiente cita con Lupita Pinzón, que es segunda de Pedro 1, de 3 al 11. Lupita, por favor. Gracias. Sí, maestro. Con gusto abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Sí. Somos partícipes de la naturaleza divina. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par en el deseo. Por eso, pongan al máximo empeño en incrementar su fe en la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no será inútil ni estéril, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor.
En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Pedro, en estos primeros versículos, después del saludo, nos sigue invitando a mantenernos firmes en la doctrina transmitida, en la enseñanza que se nos ha dado, en la forma de vivir. Quizá hoy no se da mucho esto de exhortar a la gente en la Eucaristía a vivir de cierta manera, pero yo creo que los pastores tienen que seguir invitando a la gente a vivir como Cristo nos enseña. Y ustedes y yo ya lo sabemos. Ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar a los demás como quiero que ellos me traten a mí. Esto es la ley y los profetas. ¿Sale? Y Pedro nos invita a eso, a que nos mantengamos en esas enseñanzas de Jesús. Y que nosotros luego las transmitamos a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos. Y entonces se va a conservar este regalo de Dios en nuestra vida. Y acuérdense que toda esta doctrina enseñada se nos dio en nuestro bautismo, pero exige un esfuerzo moral de nuestra parte. ¿Cómo quiero vivir? Como el mundo me dice, ya es tu decisión o la mía, ¿sale? Como la carne me pide quiero vivir, es tu decisión o la mía. Como el demonio nos pide vivir, es tu decisión o la mía, ¿sale? Es la exigencia moral. ¿Como quién quieres vivir? ¿Como hijo de la China Hilaria o como hija o hijo de Dios? ¿Cómo vive un hijo de la China Hilaria? Un hijo de la China Hilaria vive pensando nomás en sus necesidades. Un hijo de la China Hilaria vive nomás pensando en lo que él necesita. Un hijo de la China Hilaria dice, comiendo mis dientes aunque no coman mis parientes. Un hijo de la China Hilaria, ¿por qué les estoy diciendo? Porque soy especialista en hijo de la China Hilaria, ¿sale? ¿Y cómo viven los hijos de Dios? Ayudando y perdonando y no juzgando y siempre compartiendo con los demás. Hoy pensemos tú y yo, Lupita, y señora Imelda, Margarita, Ofelia, Ángela, Irma, Rosario, Adriana, Miriam, Liliana, Janet Vázquez, Dulce. ¿Cómo nos verá Dios que vivimos? ¿Como hijos de la China Hilaria o como sus hijos verdaderos? Como vio Jesús que se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Esa es una pregunta muy buena para nuestra vida, ¿eh? Y por eso Pedro nos invita en estos primeros versículos a que intentemos vivir como hijos de Dios. Vamos ahora a Efesios 3, 14 al 21. ¿Quién gusta leerla, por favor? Porque no está la señora Celia. Ya tengo más. Ofelia, adelante, Ofelia, por favor. Mi boca proclamará tu alabanza. Pensando en todo esto, dobló las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. Que Él se dice, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior,
Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los, con todos los creyentes la anchura y altura y profundidad, y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, a las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. ¿Cómo aprender a vivir como hijos de Dios? Lo primero es ponernos de rodillas ante el Creador, ¿sale? Y lo segundo, aprender a amar. Acuérdense, a amar se aprende amando, a perdonar se aprende perdonando. Y se empiezan a dar pasitos de bebé, pero si no lo intentamos, nunca vamos a caminar en la senda del amor, en la senda del perdón, en la senda de la misericordia en nuestra vida. Y por eso, y por eso Pedro, en estos versículos que nos ha proclamado Lupita Pinzón, 1 del 3 al 11, nos invita a que vivamos en el camino de la salvación que Cristo nos trajo. Y también nos invita a que vivamos lo que creemos, ¿sale? O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y también Pedro nos invita a vivir en la virtud y en la plenitud. ¿Cuál es la plenitud del cristiano? La plenitud del cristiano es cuando aprende a amar, ¿sale? Porque cuando aprende a amar, se hace misericordioso. Cuando aprende a amar y ser misericordiosos, puede perdonar. Cuando aprende a amar y a ser misericordiosos y a perdonar, entonces ya no juzga a nadie. Y cuando aprende a amar y a ser misericordioso y a perdonar y a no juzgar, empieza a tratar bien a los demás como quieren que a él lo traten. ¿Se fijan el proceso? Pero es Calmantes, Montes, Alicantes, ¿sabe qué? Y mejor como decía, como decía a San Juan Bosco, a sus discípulos, nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Vamos a ir con la señora Aida. Si nos puede ayudar, señora Aida, Juan 1 del 9 al 14 le tocó esa cita bíblica. ¿Puede leer la señora Aida o anda manejando? Esmeralda. No, sí, cómo no, ya llegué. ¿Cuál es la cita? ¿Perdón? Juan 1 del 9 al 14, señora Aida, por favor. A Ah, no, ver, la de ustedes es Hechos 17, 19 al 21. Al 29, Hechos. perdón. Sigue la señora Imelda. Gracias, Lupita. Perdón. Adelante, Sí, por eso me confundí. Sí, yo también dije, ay, no, es que me brinqué una, nomás que Lupita siempre me ayuda y está al pendiente para cuando se me duerme el gallo. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. La siguiente cita es la de la señora Imelda, Juan 1 del 9 al 14, Evangelio de Juan 1, 9 al 14. Señora Imelda, ¿puede compartirnos la lectura? Tiene apagado su micrófono. Ayúdanos, Lupita, por favor. Creo que está ocupada la señora Imelda. ¿No está ocupada? La, Sí, la, la, la proclamo, sí. sí, Está por bien. favor, Lupita. Juan 1, 9 al Juan 14. 1, del Per- 9 al 14. Por favor, Lupita, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron.
pero a todos los que los recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, ha nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que ha nacido de Dios. Y la palabra que se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús, gracias, Lupita. Acuérdense, De nuestra nada. base es que Jesús hizo carne igual que nosotros, para enseñarnos que sí se puede a vencer nuestra forma de entrar. Vamos a ir ahora con la siguiente lectura, por favor, que ahora sí es la señora Imelda, Aida. señora Aida, perdón. Hechos 17 del 19 al 29. Señora Aida, ¿puede compartirnosla, por favor? Sí, cómo no, lectura de Gracias, señora Aida. Hechos. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significa. Todos los atenienses y los forasteros que ahí residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: Al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis, sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Ah, sí, somos pues del linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Ah, señora Aida, acuérdense, el ser humano, desde que su conciencia despierta, se hace estas tres preguntas: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Y entre vas madurando, van llegando las respuestas. ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Y estas tres respuestas solamente nos las puede dar sentido Dios a nuestras vidas. Cuando el ser humano comprende que viene de Dios, que es su hijo y que vuelve a Él, su vida cambia. Y entonces pidamos a Dios que entendamos esto que muy hermoso nos dijo Pablo en la lectura. Por Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y en esa medida que tú y yo aprendamos como aprendieron las primeras comunidades cristianas a vivir, por eso florecieron. Por esa situación siempre estuvieron viviendo en paz con ellos y con todos los demás.
Siempre recuerden hacerse estas 3 preguntas y enseñen a sus nietos, a sus hijos, a las personas que conocen, pregúntale, ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y nuestra vida va a ser mejor. Vamos a ir a la siguiente lectura, por favor, que es a Cristi. No, Cristi se tuvo que retirar, pero es Cristi, primera de Juan 1:12 al 17. ¿La tiene Lupita Pinzón? Sí, sí, Ayúdenos, maestro. Sí, ayúdenos, sí la Lupita, tengo. por favor. Gracias. Ajá. Sí, cómo no, con gusto, maestro. Gracias, Lupita. Ajá, del 1 a 12, 17, ¿verdad? Sí, por favor. Ujú. Oh, no. Ay, ay, ay. Camino. Ándale, que no la tengo. Aquí está. Es esta de Juan. ¿Primera de Juan? O Sí, primera pero de Juan. está mal, Lupita. Es del 5 al 12, por favor. ¿Del 5 al 12? Ajá. Primera de Juan. 1, 5 al 10. Ay, estoy ciego, Lupita. 5. No, no, 5. Primera de Juan. 1, ¿Primera de 5. Juan qué es? ¿5:12? Capítulo 1, Ajá. versículos del 5 al 10, Lupita, por favor. Muy bien, perfecto. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que vive por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre, y el Espíritu también da su testimonio. El Espíritu, que es la verdad. ¿Sí es esa, maestro? Sí, Lupita, es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Bien, 3 son pues los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucho más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, una declaración suya a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios está guardando en sí la declaración de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. De Vamos a ir nada. con Rosario 5:16 al 26, Rosario, por favor, de Gálatas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes.
Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios, te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Adriana Hernández, ¿puedes leer segunda de Pedro 1 del 3 al 11, por favor? Miren, vamos a ir Bueno, a nuestro texto original, ¿sale? Ya aquí ya buscamos todas las explicaciones, ya vimos que Pedro lo que usa son citas bíblicas y ahora las vamos a leer y vamos a sacar una conclusión entre todos y todas. Adelante, por favor, Adriana. Buenas tardes, maestro. ¿Cuál me Buenas tardes. dijo, perdón? Segunda de Pedro 1 del 3 al 11, por favor. Segunda de Pedro 1 del 3 al 11. Sí, por favor, Adriana, gracias. Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Somos partícipes de la naturaleza divina. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza, el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Adriana Elizabeth. Una pregunta para todas, a ver quién la quiere contestar. ¿Es difícil divinizarnos o es fácil divinizarnos? Acuérdense, estoy hablando de divinizarnos es pensar como Cristo y actuar como Cristo. ¿Creen que sea fácil o sea difícil? Difícil. Difícil, Adriana. ¿Qué necesitaremos, Adriana, para eso? Ser obedientes Ser obedientes a los y mandamientos de Dios. ¿Qué creerle, más, Adriana? pues creerle a Jesús, pues, porque a veces, pues, por ejemplo, yo en mi caso digo, sí, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, pero como dicen, pues creer y creerle, pues es diferente, ¿verdad? Así es, Adriana. Y aquí se fijaron que Pedro nos daba las pautas para ver si somos buenos cristianos. La templanza, el conocimiento, la paciencia activa, que fue lo que nos compartió esta Rosario en su cita bíblica, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida.
¿Qué necesitamos para divinizarnos? Pues yo creo, pobremente, lo primero es conocer a Jesús, dejarnos encontrar por Él, agradecerle ese encuentro que ha tenido para nosotros y pedirle que transforme nuestros corazones. Hoy que estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, que haga su corazón como el nuestro. Perdón, que haga nuestro corazón como el de Él. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón como el tuyo. Todos los días en este mes de junio, para que nos vayamos divinizando y que Dios nos dé la gracia de la generosidad, porque acuérdense que la ley perfecta es la ley del amor. Otra pregunta para todos nosotros. ¿Qué es más fácil, pecar o no pecar? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que sea más fácil, pecar o no pecar? ¿Qué nos costará más trabajo? Pues pecar, yo creo, ¿no, maestro? Sí, Más fácil. sí, pues siempre pensamos que eso es lo más fácil, ¿verdad, señora Imelda? Ujú. Porque tenemos esa concupiscencia que decía Pablo, el bien que quiero hacer no hago y el mal que quiero evitar lo hago. Sí, Pero, nada más que, por ejemplo, mande, ya teniendo un conocimiento más de Dios, por ejemplo, ahorita estas clases, la misa del día, las lecturas del día, ¿verdad? Eso nos va fortaleciendo mucho para no caer fácilmente en el pecado. sí, La comunicación con Dios, la oración, escuchando su palabra, la Eucaristía, esa es la fuerza poderosa que Dios nos da para, para ahora sí pensarlo, ¿verdad? Ya no tan fácilmente caemos en el pecado, porque sabemos que no está bien, que Jesús está con nosotros y no le agrada lo que queremos hacer, ¿verdad? Sino que queremos agradarle a Dios. muchas gracias, señora Imelda. Precisamente es eso, ¿sale? Evitar el pecado y como decía Santo Domingo Sabio, mejor muerto que pecar. ¿Cuándo se llega a este nivel de espiritualidad? En la medida que nosotros vamos dejando las cosas que nos impiden volar, ¿sale? Traemos muchas cargas, muchas preocupaciones, que pensamos que nosotros hacemos muchas cosas y lo hace todo Dios en nuestra vida. Pero el hombre, a veces el ser humano en su arrogancia piensa que él es el que hace. Y si quieres hacer sonreír a Dios, piensa que vas a hacer algo. Y entonces Dios sonríe y dice, ah, mi muchacho, mi muchacha, nomás no ha entendido nada, que todo se hace porque yo quiero que se haga. Pues vamos a terminar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. y que el Señor a todos nosotros los enfermos nos ayude, que ayude a todas las personas de nuestro grupo y que cuide a todos los enfermos de nuestro grupo y que Dios a todos nos dé lo que necesitamos para vivir a gusto cada día. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu del Hijo, del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Gracias, Buenas, maestro. Gracias a gracias, todos. Que Dios los gracias a usted, bendiga. señora Imelda, gracias. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todas. Irma, gracias. Señora Aida, Ángela, Lupita Pinzón, los veo mañana si Dios nos da licencia. Muchas Gracias. gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Aida, gracias. Vi su mensaje, gracias. Muchas gracias. Perdón, porque estuve como 2 horas, yo creo, en la llamada. Y yo dije, ay, ya es la hora. Lo Hasta bueno que luego. mires, llegó justo a tiempo. Sí, así es. Con puntualidad inglesa. Raspándome, diríamos en México. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Ángela, gracias. Lupita Pinzón, gracias.